En el video anterior, aprendimos a crear nuestras dos primeras clases con sus respectivos atributos y método. Además, usando esas clases, creamos nuestros primeros objetos, les asignamos valores a los atributos y ejecutamos sus métodos. Pero aquí tenemos un problema. Cada vez que creábamos un objeto, este tenía asignados valores por defecto. Por ejemplo, si usábamos el método saludar de persona 1 antes de asignarle valores, obteníamos un mensaje donde el nombre aparecía como null y la edad como 0. Para evitar esto, teníamos que asignar los valores manualmente. Y con dos atributos, esto no es tan grave. Pero imagina ahora que nuestra clase persona tuviera no solo 2, sino 5 o 10 atributos. Después de crear el objeto, tendríamos que asignar manualmente un valor a cada atributo. Y como son tantos, existe la posibilidad de olvidarnos de alguno. Por ejemplo, podríamos no asignar el valor del atributo altura, y si luego usamos ese valor en un mensaje, aparecería algo extraño como que la persona solo tiene 0 centímetros, lo cual no tiene sentido. Claramente, esto no es deseable. Lo ideal sería que, al crear un objeto, este ya tuviera valores desde el inicio. Y para eso vamos a usar algo que se llama constructor. Y un constructor no es nada más que un método especial dentro de una clase. Así que lo primero que vamos a hacer es ir al archivo main y vamos a borrar todas las líneas de código menos la primera. Y ahora vamos a agregar nuestro primer constructor en la clase persona. Así que vamos a la clase persona. Y ahora agregamos lo siguiente. Ponemos public. Y aquí viene algo especial. Aunque el constructor es un método, este no va a tener ningún tipo de retorno, ni siquiera void. Lo único que sí necesita es un nombre, y ese nombre debe ser exactamente el mismo que el de la clase. En este caso, escribimos persona. Luego, abrimos y cerramos paréntesis. Como este primer constructor no va a recibir parámetros, los dejamos vacíos. Finalmente, abrimos y cerramos llaves. Y dentro, por ahora, no vamos a poner nada. Y listo, ya tenemos creado nuestro primer constructor. Ahora, regresemos a la clase main, porque quiero contarte algo importante. Cuando escribimos esto, no solo le decimos a Java que crea un objeto de tipo persona, sino que también le indicamos que usa el constructor sin parámetros, es decir, el que acabamos de agregar. Pero, ¿qué significa realmente usar el constructor? En el proceso de creación de un objeto, después de que éste ha sido creado en memoria, tema del cual hablaremos más a fondo en futuros videos, lo que se ejecuta es justamente el constructor. Y ese constructor es el encargado de inicializar los valores de los atributos del objeto. Acá, después de que se ha creado el objeto en memoria, se ejecuta el constructor elegido. En este caso, el constructor sin parámetros. Como dentro de este constructor no hay ningún código ni asignaciones, Java se encarga de dar a cada atributo su valor por defecto. En un momento vamos a agregar código dentro del constructor. Pero ahora quizás te estés preguntando, ¿por qué esta línea funcionaba antes si todavía no habíamos definido ningún constructor? La razón es la siguiente. Cuando en una clase no escribimos ningún constructor, Java agrega automáticamente uno por defecto, vacío y sin parámetros. Es decir, uno igual al que acabamos de agregar. La diferencia está en que ese constructor agregado por Java es invisible. No lo vemos en el código. En cambio, el que nosotros acabamos de agregar es exactamente el mismo, pero agregado de forma explícita. Y ahora vamos a agregar código en nuestro constructor. Así que vayamos primero a la clase persona. Y dentro del constructor vamos a poner lo siguiente. Ponemos nombre y le asignamos Sandra. Y ponemos edad y le asignamos 20. Y ahora regresamos a la clase main y agregamos persona1.saludar. Ejecutamos el programa y vemos que persona 1 se llama Sandra y tiene 20 años. Pero si creamos ahora a persona 2 y también llamamos a su método saludar y ejecutamos el programa,
Y vemos que persona 2 también se llama Sandra y también tiene 20 años. Si vemos nuevamente nuestro constructor, lo bueno es que con esto nuestros objetos ya no usan los valores por defecto. Sin embargo, este código no es ideal, ya que todos los objetos van a tener los mismos valores. Y lo que nosotros realmente queremos es que cada objeto tenga sus propios valores. Lo bueno es que a los constructores también les podemos pasar parámetros igual que a un método. Así que ahora vamos a regresar a la clase persona y al constructor le vamos a pasar los siguientes parámetros. Ponemos string, nombre, agregamos coma y ponemos int edad. Ahora borramos el contenido del constructor. Y lo que vamos a hacer ahora es asignar los valores de los parámetros directamente a los atributos del objeto. Pero aquí hay que tener cuidado. Si escribimos simplemente nombre es igual a nombre, estaríamos cometiendo un error. Esto significa que el parámetro nombre se está asignando a sí mismo. En otras palabras, no estamos cambiando para nada el atributo nombre del objeto. Para solucionar esto, Java nos permite ser explícitos para referirnos a los atributos usando la palabra clave this. Así que a la variable nombre del lado izquierdo le vamos a agregar this. Punto. Ahora sí, lo que estamos diciendo es que el atributo nombre de este objeto va a recibir el valor que llegó en el parámetro nombre. De hecho, la palabra this siempre está presente de forma implícita cuando nos referimos a los atributos de un objeto. Por ejemplo, en el método saludar podríamos agregar this a todos los atributos y todo funcionaría exactamente igual que antes. Así que lo hacemos. Pero como dentro de este método no hay ninguna confusión, es decir, solo existe una variable llamada nombre y una variable llamada edad, Java entiende que nos referimos a los atributos y por eso normalmente no los escribimos. Así que por esa razón vamos a quitar this ya que no es necesario. En cambio, dentro del constructor, nosotros sí necesitamos this para poder diferenciar entre el atributo y el parámetro. Así que ahora vamos a hacer lo mismo con el atributo edad. Y con esto ya tenemos listo nuestro constructor, que recibe dos parámetros, un nombre y una edad. Ahora volvemos a la clase main y por supuesto, vemos que hay errores porque ahora nuestro constructor necesita dos parámetros y todavía no se los hemos pasado. Así que ahora vamos a asignar los argumentos que corresponden a cada objeto. Por ejemplo, a persona 1 le vamos a pasar Manuel y 45. Y a persona 2 le vamos a pasar Laura y 22. Si ahora ejecutamos el programa, podemos ver que persona 1 se llama Manuel y tiene 45 años, y la persona 2 se llama Laura y tiene 22. Como ya mencioné antes, los constructores son muy parecidos a los métodos. Eso significa que también podemos sobrecargar constructores. ¿Y qué significa esto de sobrecargar? Básicamente, eso significa que dentro de una misma clase podemos tener más de un constructor. La única condición es que cada constructor debe ser distinto en la cantidad o en el tipo de parámetros que recibe. Así que ahora vamos a agregar dos constructores más en nuestra clase persona. Así que vamos a la clase persona y vamos a agregar lo siguiente. Ponemos public persona, abrimos y cerramos paréntesis. A este constructor solamente le vamos a pasar un parámetro, un nombre de tipo string. Asignamos el valor que recibimos al atributo nombre y para el atributo edad le daremos un valor predeterminado pero válido, por ejemplo 18. Ahora agregamos un nuevo constructor y este constructor también recibirá un parámetro, una edad de tipo int. En este caso, vamos a asignar el valor del parámetro al atributo edad. Y para el atributo nombre, le vamos a asignar un valor predeterminado y válido, por ejemplo, desconocido.
Y ahora vamos a probar estos nuevos constructores. Así que ahora vamos a regresar a la clase main. Creamos un tercer objeto de tipo persona. Y a este constructor le vamos a pasar solamente un nombre. Le vamos a pasar Luis. Y ahora creamos una cuarta persona. Y a este constructor le pasamos solamente una edad. Yo voy a poner 37. Ahora llamamos al método saludar de persona 3 y persona 4. Y ahora ejecutamos el programa. Y podemos ver que persona 3 se llama Luis y tiene la edad predeterminada, es decir, 18 años. Y también vemos que persona 4 tiene la edad que le pasamos, es decir, 37, pero el nombre es el predeterminado, es decir, desconocido. Como puedes ver, no importa cuál constructor usemos, siempre nos aseguramos de que los atributos tengan valores válidos. El video ya casi termina, pero antes, una cosita más. Quizás te estés preguntando, ¿tenemos todavía el constructor implícito sin argumentos que existía al comienzo? Pues vamos a comprobarlo. Así que creamos una quinta persona. Y vemos que si usamos el constructor sin parámetros, aparece un error. Al parecer, el constructor no existe. Pero ¿no que este constructor siempre estaba implícitamente creado por Java? Pues sí, estaba, pero solamente mientras la clase no tuviera ningún otro constructor. Desde el momento en que agregamos constructores propios, ese constructor implícito desaparece completamente. Si queremos volver a tener un constructor sin parámetros, debemos escribirlo explícitamente. Así que eso vamos a hacer ahora. Vamos a agregar nuevamente un constructor sin parámetros. Así que primero vamos a la clase persona y ahora agregamos un constructor sin parámetros. Y vamos a asignar a los atributos los siguientes valores. Al nombre le asignamos desconocido. Y a edad le asignamos 18. De esta forma, cualquier objeto creado con este constructor tendrá también valores válidos. Ahora regresamos al main y vemos que el error ha desaparecido. Y ahora vamos a llamar al método saludar de persona 5. Ejecutamos el programa y vemos que persona 5 se llama desconocido y tiene 18 años. Y eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente, donde aprenderemos algo muy importante, llamado encapsulación. ¡Nos vemos!